cerebral posteromedial del tálamo. Y de ahí, a través de la cápsula interna, van a llegar al área sensitiva primaria, el post central 3, 1, 2. Ahí es donde se va a finalmente procesar la información sensitiva de la cabeza. Por eso, por ejemplo, uno de los, ya platicábamos, yo les decía, cuando la neuralgia del trigémino no responde a medicamentos, ¿qué podemos hacer? Quemar el ganglio. ¿Se acuerdan? Ya lo platicábamos. Metemos una bucona aquí al nivel del maxilar superior, buscando el foramen redondo, por donde sale B2, y por ahí se mete para llegar al ganglio, y se quema el ganglio. Y con eso sacrificamos la sensibilidad de la mitad de la cara y de la cabeza. ¿Y no causaría parálisis? ¿No causaría parálisis? No, porque recuerden que el movimiento es... Y la lengua, recuerden, principalmente es un pequeño musculito que en algún momento sí puede alterar, pero es mínimo, no va realmente a afectar significativamente la decisión. Pero otra opción es, si ya le quemaste el ganglio y sigue con dolor, ¿ahora qué haces? Pues vas al tálamo, le pones un electrodo, lo conectas a un estimulador como un marcapaso para que le dé toquecitos. Eso se llama estimulación cerebral profunda para la neuralgia, que es como ponerle un marcapasos dirigido a la porción donde está el núcleo ventral posteromedial del tálamo, para tratar de corregir el dolor cuando eso falla. Antes se quemaba el tálamo o se congelaba el tálamo, se lesionaba, pues eso se llama talamotomía. Ya se imaginarán, todavía a veces se hace en algunos lugares donde no está disponible la estimulación cerebral profunda. La ventaja de la estimulación cerebral profunda es que es reversible, ¿no? Le pones el electrodo, lo conectas, lo prendes y ahí está funcionando, pero lo apagas y ya se resolvió, ¿no? O se le acaba la batería, que la batería suele durar entre 5 y 6 años dependiendo del voltaje que uses, ¿no? Pero esa es otra opción, sacrificar el tálamo, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Temporal con estimulación cerebral profunda o permanente con una talamotomía. Ahora, recuerdan que dolor y temperatura en la médula espinal era contralateral. ¿Pues qué creen? Viene la vía a nivel del núcleo espinal trigeminal, que comparte la misma característica de la vía espinotalámica. ¿Se acuerdan de la vía espinotalámica? Que era la que va de la médula espinal al tálamo del cuerpo. Bueno, pues algo muy similar, bueno, no similar, pero prácticamente igual, ocurre con el núcleo sensitivo espinal trigeminal. Se le busca para dolor y temperatura, a diferencia de las otras modalidades, que esas sí van directas. Qué rollo, ¿no? Yo. Muy bien, entonces, ¿cómo exploramos el trigémino? Pues con la sensibilidad. Con la sensibilidad de la cara y la cabeza. Todas las modalidades sensitivas, y tenemos que dividir la cara pues en 3 tercios, en un tercio superior que correspondería a la rama orbitaria, en un tercio medio que correspondería a la rama maxilar y en un tercio inferior que correspondería a la rama mandibular. Pueden utilizar, por ejemplo, el punzón del martillo para dolor, pueden utilizar un hisopo para tacto fino, un diapasón para vibración. Recuerden, si es vibración, la vibración siempre se explora en salientes óseos, entonces pues en la frente no hay problema, ¿no? Está el frontal. Para el tercio medio puede ser en la porción más sobresaliente del maxilar o en el arco cigomático y aquí en el maxilar inferior, ¿no? Para la vibración, pero siempre en tercios para identificar, porque no necesariamente toda la mitad va a estar alterada, como ya platicábamos con Daniel.
la rama más afectada pues es la rama maxilar, que es el tercio medio de la cara, ¿no? Y es sensibilidad. Las principales afecciones siempre son sensitivas. Es rarísimo, pero rarísimo, anecdótico, así es, que se afecte solo la ramita motora. Y cuando lo hacen, creen que va a pasar, creen que lo vamos a identificar muy difícil, clínicamente. Si nosotros sospechamos siempre de una alteración del trigémino, tenemos que hacer un estudio que corrobore que el trigémino está afectado. Y ahí sí nos podríamos dar cuenta si la rama motora también está afectada o es nada más la rama sensitiva, que son los potenciales evocados del nervio trigémino. Los potenciales evocados del nervio trigémino siempre nos van a corroborar si hay alguna afección del trigémino y cuál es la rama que está afectada. Si solo la sensitiva, también la motora, ambas sensitivas. Algo similar ocurre con el facial, también hay potenciales evocados sensitivos del nervio facial. Ahora, otro rubro en la exploración del trigémino es que la sensibilidad de la córnea y de la esclera están dadas por el trigémino, ¿no? Entonces, hay que explorar la córnea principalmente para el reflejo corneal. La córnea. Y es esa, cuando siempre que ustedes van y sienten alguna basurita en el ojo, inmediatamente ocluyen el párpado. Ese fue el trigémino, el que sintió la basurita en el ojo. Ahora, ¿cómo se explora? Esta es una forma muy adecuada de explorarlo. Le piden al paciente que lleve la vista hacia un lado y del lado contralateral ustedes llegan con una gasita, por ejemplo, con un algodoncito. A mí me gusta mucho hacerle así como ven ahí, hacerle un piquito, así, si es una gasita que sobresalga un hilito, y muy sutilmente, muy gentilmente, muy suavemente tocar la córnea, el reflejo corneal. Entonces, ¿qué deben tocar? La córnea. ¿Y qué va a pasar si el reflejo está presente? Va a ocluir el párpado. ¿Por qué no lo deben hacer de frente? Porque a lo mejor de frente pues yo ya estoy viendo que viene algo, ya desde antes que llegue yo empiezo a cerrar el ojo. No, ocluir el párpado. Entonces, de preferencia que el paciente no se entere. Entonces, se le pide al paciente que va a hacer un lado y ustedes vienen por aquí, como bandidos foráneos. Ahora que Y recuerden que ya decíamos, por ejemplo, ¿cuál será el músculo más fácil de explorar de la rama motora del trigémino? El macetero. El macetero, recuerden que decía macetero en la diapositiva. ¿Cuál es el macetero? Es uno que mastica, el que prensa. El que prensa, le da Entonces, fuerza. eso. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Incluso a veces nada más cuando estamos masticando se ve, ¿no? A veces en algunas personas se aprecia muy bien el macetero. Y si no, ponen sus manitas sobre el macetero y le piden al paciente que ocluya el maxilar, que haga como si estuviera masticando, para sentir el trofismo y la fuerza del macetero. Se siente muy bien. Es lo que estamos viendo aquí. Muy bien. Y ahora, para terminar el día de hoy, nos vamos con el facial, el nervio facial o séptimo nervio craneal. Lo que estamos viendo aquí es una representación del nervio facial. Amigo, ¿me lo pasas? Claro, te lo paso. Y cómo va a inervar los músculos de la cara. ¿Sí? Recuerden que el facial es predominantemente un nervio motor. Esa es la respuesta. Ahora, ¿cuál es el origen real del nervio facial? El tegmento continuo. ¿Se acuerdan? El tegmento continuo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ahí está el puente. ¿Recuerdan cómo el nervio facial es un nervio que sale hacia atrás, similar a lo que ocurre con el cuarto, pero este no se cruza, sale hacia atrás, se encuentra con el núcleo del sexto, le da una vuelta y
luego ya se va hacia adelante en lo que conocimos como el folículo del facial, porque eso genera un abultamiento en la pared posterior del cuerpo que vemos a través del cuarto ventrículo. Le da una vueltita al núcleo del sexto y ya emerge hacia el anterior en el tallo cerebral. Ahora, les hice estos cuadros que, fíjense, tiene, para que recuerden, dos componentes del nervio, los núcleos, el origen y su función. Tomen una foto para que recuerden, todo lo siguiente. Más fácil no puede estar. Aquí es donde se empieza a complicar, ¿no? Porque habíamos visto hasta ahora, pues, nervios con funciones muy específicas, motoras, sensitivas y sensitivas motoras. Pero aquí miren, aquí tiene un componente sensitivo general, que es gracias al núcleo trigeminal continuo y al núcleo trigeminal espinal. Por eso es que el fasciato y el trigémino van muy pegaditos, van muy de la mano, porque se apoyan en los núcleos. Su origen es el canal pedunculado y es para la sensación general de una pequeña área variable de la concha del oído externo y la superficie externa de la membrana trigeminal. O sea, es pequeñito, muy pequeño. El componente sensitivo general. Luego el componente sensitivo especial es gracias al núcleo solitario. ¿Se acuerdan de este núcleo solitario? También en el ganglio geniculado y es para la sensación del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua y el paladar blando. El motor braquial, que lo hace a través del núcleo motor del séptimo, que es el principal núcleo motor del séptimo, e inerva los músculos de la expresión facial. Y tiene un motor parasimpático, que es el núcleo salivatorio superior. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos una parálisis facial, el paciente puede tener dos etapas, una en las que babea muchísimo y otro en las que deja de babear, como que le faltara la salida. ¿Por qué? Por alteración precisamente de este componente parasimpático, que se encarga de inervar el núcleo salivatorio superior y estimula, y no solo las glándulas salivales, sino también las lagrimales. Por eso es que también hay un momento en la parálisis facial. Primero, hagan de cuenta, el paciente en una parálisis facial, pues, obviamente, como su nombre lo dice, se le paraliza la mitad de la cara. Cuando es periférica va a ser toda la mitad. Va a tener imposibilidad para ocluir el párpado, para ocluirlo. Entonces, obviamente, para proteger el ojo, pues todavía tiene la lágrima. Entonces, normalmente en la primera etapa, en los primeros días de una parálisis, hay mucho lagrimeo. Porque como no puede ocluir el párpado y el párpado está, el ojo está, la córnea, la esclera está recibiendo pues el polvo, todo, y llora. Pero luego si sigue la afección y la parálisis llega a alcanzar el componente parasimpático, se afectan las glándulas lagrimales y deja de llorar, deja de producir lágrima, y ese es el momento más peligroso para el ojo, porque imagínense, un ojo que no puede ser protegido por el párpado y que ha perdido la lágrima, ¿qué puede pasar? Pues una úlcera corneal. Entonces ese es el momento más peligroso para el ojo. Entonces por eso es que parte del tratamiento de la parálisis facial es proteger el ojo. ¿Cómo? Ocluyendo el párpado. Por ejemplo, que cuando duerma hay que asegurarnos de que el ojito esté cerrado, de que el párpado esté ocluido. Hay gente que dice, ponte un parche como de pirata. No sirve, porque puede tener el parche encima y el ojo abierto por abajo del parche. Entonces lo más adecuado es una tirita de micróforo, pegar el párpado, sí, asegurarnos de que esté completamente cerrado para que al dormir todo el tiempo del sueño el párpado esté cerrado. Y la otra pues son lágrimas artificiales, ciclovenosa, ¿no? Porque como el paciente pierde la lágrima, pues hay que aplicar el ojo de manera artificial. ¿Por qué? Con lágrima artificial, que es ciclovenosa, 2 gotitas cada 2 horas o cada vez que el paciente sienta muy seco el ojo, que le moleste el ojito, se puede. Son lágrimas artificiales, no le va a pasar nada. Ahora, la siguiente pregunta, oye doctor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a poner las gotas? ¿Hasta cuándo me voy a poner el microporo para ocluir el párpado? ¿Qué le van a responder? Hasta cuando se solucione el problema.
claro hasta que usted solito pueda cerrar bien el párpado y hasta que ya tenga lágrima. Mientras no tenga lágrima, mientras no llore el ojo, las gotas van, y mientras no cierre el párpado, hay que oculirlo. Eso puede tardar semanas, ¿no? Entonces, esa es la base fisiopatológica del por qué hay alteración en las lágrimas, por qué hay alteración en la saliva. También 2/3 anteriores de la lengua en el sensitivo especial. ¿Puede haber alteración de los sabores? Claro, el paciente con parálisis facial puede tener una alteración en la percepción de los sabores. ¿Cómo le podemos preguntar? ¿Necesita ponerle más sal, más azúcar a los alimentos? ¿Ha sentido algún cambio en el sabor de los alimentos? No, sí, también. ¿Por qué? Porque hay un componente sensitivo especial que se encarga del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua en el facial. Entonces, si bien la principal función del facial es motora, hay un pequeño componente sensitivo. Y bueno, aquí nuevamente miren, estamos viendo el núcleo motor principal del nervio facial, que está en el tegmento continuo, justo a cada lado de la línea media. Este sí es ipsilateral. Y lo que les decía, se origina, luego se va hacia atrás, rodea al núcleo del sexto, formando una pequeña protuberancia en la pared posterior del puente. Aquí ya está el cuarto ventrículo, por eso en el cuarto ventrículo, en la porción más superior, vemos esas foliculas, que son el colículo del facial, y ya de ahí viene hacia adelante y emerge por delante. Ahora, lo que estamos viendo aquí no solo es el principal componente motor, sino los otros demás componentes de los que ya hemos hablado. El sensitivo general, el sensitivo especial y la porción parasimpática, que van a concluir ¿dónde? En un ganglio, que se llama en este caso ganglio genicular. Recuerden, el del trigémino es ganglio genicular o de Gasser, con doble S, Gasser. Y el del facial se llama genicular, ganglio genicular. Y bueno, vemos el núcleo salivatorio, que también va a dar origen, va a contribuir con sus axones para el componente sensitivo especial. El núcleo del tracto solitario, que ya platicábamos, que también el núcleo del tracto solitario, que también colabora con el facial, colabora con el vago también, es el núcleo del tracto solitario. Se llama solitario, pero realmente es muy colaborativo. Dice que está solo, pero no. Colabora. Y miren, aquí vemos, por ejemplo, la distribución de las diferentes ramas, como la emergencia del nervio facial con sus diferentes componentes a través de qué, de dónde, el origen aparente del nervio facial, el surco hondo vulgar, aquí el surco hondo vulgar entre el puente y el bulbo. Ahí está pues el surco, la unión bulbo continua, hondo vulgar o surco hondo vulgar. Ese es el origen aparente del nervio facial y su distribución a través de las diferentes regiones corporales. Aquí pues ya intervienen otros orificios de la base del cráneo, como el foramen nasal. El nervio petroso es una rama del nervio facial, el nervio petroso, que vaya hacia la región periamigdalina, peripalatina, hacia las glándulas lacrimales, hacia las glándulas salivales, de las cuales platicábamos hace un momento. Parte de la cuerda del tímpano también va a estar inervada por el facial, por eso también en una parálisis facial puede haber tinnitus, puede haber alteración de la agudeza auditiva, porque parte de la cuerda del tímpano está inervado por el facial, lo que ya platicábamos, los núcleos superiores de la lengua.
Las glándulas mandibulares, submaxilares, van a estar inervados por el nervio facial. Entonces todo eso es importante preguntar en una parálisis facial. ¿Por qué? Porque nos da una idea de qué tan extensa y qué tan severa es. No es lo mismo nada más tener la cara chueca que tener la cara chueca, tener el gusto alterado y la audición alterada. Eso quiere decir que más componentes, y las glándulas salivares y lacrimales alteradas. Eso significa que no solo el componente motor se afectó. Si tiene problema para la lágrima, pues también el componente parasimpático. Si tiene problema para la saliva, también el componente parasimpático. Si perdió el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, también el componente sensitivo especial. Entonces todo eso nos habla de una mayor severidad en la afección del facial. Y obviamente, mientras más afectado esté el facial, menor probabilidad de recuperación al 100% y mayor tiempo de recuperación. Recuerden eso. Por eso es importante preguntar todas estas cosas. Entonces, nuevamente, la sensación general, ya platicábamos, es una pequeña área. Aquí está. Esta es la pequeña área a la que le da sensibilidad del facial. Por eso ese rato que les dije, cuando les dan sitios aquí y allá, pero no es que lo oreja. Ahora sí, cuando les hablan muy cerquita, cuando les dan besito en la oreja, mi hija no tolera, a veces que estamos ahí jugando, ya sabes, como papá, doy los besitos y de repente se mueve y yo, ¡ah, me beso en la oreja! Y yo, muy bien, hija. Muy bien, hija, muy bien. Nada de besitos en la oreja. Nada de besitos en la oreja, por favor. Son de bandido los besitos en la oreja. Que salgan concedidos. El sensorial especial, del cual ya platicábamos, de los dos tercios anteriores de la lengua, a través del núcleo del tracto solitario, sinapsis, de ahí al tálamo y de ahí al área sensitiva, al área gustatoria primaria, perdón. Luego, el componente braquial motor, que va hacia las glándulas. Y miren, aquí les puse los músculos, específicamente cada músculo y específicamente cada rama. Casi me echaba a ¿Temprano? ¿Ah, es cumpleaños? Felices 20. Felicidades. Entonces, miren, tomen una foto. Está, por ejemplo, el dedo estapedio, que inerva el estapedio, el estiloideo, que inerva el estiloideo, el del vientre posterior del digástrico, que inerva el vientre posterior del digástrico, el auricular posterior, que inerva los músculos auriculares posteriores, y el vientre occipital del músculo occipitofrontal, el nervio temporal, que es muy importante, se inerva en la superficie lateral de la aurícula, los músculos auriculares anterior superior, ramas anteriores del músculo frontal de los occipitofrontales, auriculares, oculi y curvator superciliar. O sea, el cigomático, que también inerva el auricularis oculi, el levator labis superioris, o sea, para hacer, así es, esa mera.
esa mera. El cigomático mayor, el levator anglioris, irrisorius, como su nombre lo dice, nos permite abrir. Por eso es que hablamos de los músculos de la gesticulación. Por eso la exploración del facial implica que hacer gesticular al paciente. Y por eso parte de la terapia física para la recuperación implica la gesticulación también. Pero no solo gesticular, sino hacerlo frente al espejo. Es importante que el paciente se vea, o que nos veamos, nosotros somos los que tenemos la parálisis. Frente al espejo, tratar de gesticular, levantar, fruncir el ceño, levantar las cejas, delicado, sonrisa, piquito parado, eso, todo eso, buscar cachetes, todo eso es importante tanto para la exploración como parte de la terapia física. El platisma. ¿Sí se ve? Sí. Sí, lo que diga la gente llega. Hoy es tu cumpleaños, te hacemos un gusto. Depresor del labio inferior, depresión del ángulo de la boca. Ahora, también algo que pudiera ser muy tonto. Si la cara se desvía hacia este lado, hacia el lado derecho, ¿cuál es el lado enfermo? Si yo tengo la boca desviada hacia la derecha, ¿cuál es el lado enfermo? El izquierdo. El izquierdo. ¿Por qué? Ocurre algo similar a cuando veíamos en los nervios de los ojos. De los dos lados están así, ¿no? Entonces están en equilibrio. Si este deja de funcionar, deja de jalar, solo jala este, entonces se lleva la cara hacia el lado donde está funcionando. Entonces, ¿cuál es el lado enfermo? El izquierdo. Normalmente, hacia donde está la desviación, es el lado sano. Así es, claro, no es el único dato clínico que vamos a ver. Vamos a ver que la pérdida de las arrugas en la frente, del surco nasopeniano. A veces, por ejemplo, en pacientes jóvenes es más como drástico, ¿no? Porque como están jóvenes es como muy evidente. Pero en pacientes, no, fíjense que no lo he pensado, estoy a punto de. Estoy así, y luego digo. Pero si se lo hace, no se lo ponga acá, porque como sus cejas son así, se va a ver más así. No, es que un youtuber que veo igual tiene las cejas así como escuadra, y dijo eso, que justo no se lo pone acá porque si no hace la expresión, y dijo, y esta vez sí me lo pusieron y sí se veía como que tenía las cejas hasta acá. Sí. Punto. Sí, tengo varios colegas que ya se lo han puesto. Y a todos les ha quedado muy bien. Y yo la quedé viendo a una persona con que dio un anestesiólogo. Y le digo, oye, ¿qué hiciste? Te quedó muy bien. Ajá, no podía ni regañar porque cuando me regañaban porque trataba de producir el... Yo me decido, me lo han ofrecido muchas veces, pero no he aceptado hasta. ¿Quién sabe? Y el componente parasimpático también en las glándulas lacrimales y en las glándulas salivares. Componente parasimpático. Entonces, exploración clínica. Otra cosa también importante que van a revisar también, porque la dilución está muy fácil en ecografía. Y me van a hacer un cuadro con la escala de Haus-Brackmann. Haus-Brackmann, que es la escala de parálisis facial. Haus-Brackmann, no hay más, en donde 1 es prácticamente normal y 5 es la cara más chueca que puedan ver.
Súper cerca. Tipo Popeye. Popeye tiene una parálisis facial. La parálisis de Bell. Ah, muy bien. Ahora, otra cosa muy importante. Fíjense bien. Parálisis de Bell, ¿qué es? Parálisis de Bell es la parálisis periférica. La parálisis periférica. Esa es la parálisis de Bell. ¿Cómo clínicamente podemos diferenciar la parálisis periférica de la parálisis central? Pues que en la parálisis periférica o parálisis de Bell, La hendidura particular es toda la mitad de la cara, los 3/3 van a estar afectados. O sea, el paciente va a perder las arrugas frontales, no va a poder elevar la ceja, no va a poder elevar el párpado, ¿no? O sea, todos los 3/3. Y en la parálisis central, el tercio superior está respetado. Cuando la parálisis es central, la afección solo es en el tercio medio y en el tercio inferior. ¿Por qué? Porque el tercio superior de la cara tiene inervación bilateral. Bilateral. Las ramas del nervio facial que van a los músculos del tercio superior de la cara lo hacen de manera bilateral. Por eso si se afecta un núcleo, pues el otro núcleo todavía está funcionando y por eso permite, ¿no?, que esté conservado. A diferencia del periférico, que agarra el nervio facial en su trayecto, ya después del núcleo. Entonces recuerden eso. Parálisis central, el tercio superior está conservado. Parálisis periférica o de Bell, que es la de Bell, es toda la mitad de la cara. Toda la mitad de la cara. Ahora, ¿hacemos estudio en parálisis periférica? No necesariamente. En parálisis central, obligatorio hacer un estudio para ver qué está pasando ahí en el tegmento pontino, ¿no? Obligatorio. Entonces, en la parálisis periférica pueden o no pueden hacerlo. No es algo mandatorio, pero en la parálisis central siempre es importante hacer un estudio para ver qué está pasando en el puente que afectó a un solo núcleo, ¿no? Recuerden eso. Y otra cosa también que nunca entiendo, tratamiento de parálisis facial. Normalmente la parálisis facial no duele. Ahora, ¿cuándo sí duele? Cuando está asociada a una infección por virus, por ejemplo, del herpes zóster. Ahora, si nosotros vemos que hay que está asociada a una infección por virus del herpes zóster, ¿qué vamos a encontrar? Una infección. Siempre hay uno que es la culebrilla, que es lo que es el dermatoma, siempre se ve. Por ahí va. Y en el caso del facial, ¿cuál es el área sensitiva especial? Primera pregunta, ¿en qué ganglio se alojaría el virus del herpes zóster? ¿En qué ganglio? ¿Del facial? ¿El facial? ¿Cómo se llama el ganglio del facial? Genicular. ¿Qué ganglio? El ganglio genicular. Ahí se albergaría. ¿Y dónde veríamos las lesiones? Así es, en la concha. Ahí se distribuirían las imágenes por un herpes, en la concha, con lo que sería el correspondiente sensitivo general por donde viaja el virus. Ahora, solo en esos casos de evidencia de infección viral vamos a dar aciclovir o cualquier retroviral que quiera. Si el paciente no tiene una evidencia de infección viral activa, no tienen por qué dar ninguna antiviral, no tienen por qué dar. Si el paciente no tiene evidencia de infección viral, recuerden esto, no tiene por qué dar retroviral. Si el paciente no tiene dolor, no tiene por qué dar analgesia. La gran mayoría de las parálisis faciales son sin dolor. No van a tener dolor, no necesitan dar dolor. Dormión, 3 inyecciones. Ahora, ¿qué sí es muy bueno para desinflamar nervios? El esteroide.
Entonces, piedra angular del tratamiento para parálisis facial, esteroide. Prednisona, tomado o inyectado, tomado, no necesitan inyectarlo. Dosis de prednisona, la van a recordar siempre, 1 miligramo por kilogramo de peso. Ahora, si el paciente pesa 200 kilos, no le van a dar 200 miligramos de prednisona, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dosis estándar. Por ejemplo, la mayoría de las personas pesan alrededor de 70 kilos. Entonces pueden empezar entre 50 y 70 miligramos. Ahora recuerden, esteroides utilizan dosis de reducción para este tipo de problemas. ¿Qué significa dosis de reducción? Inicio una dosis y voy reduciendo un poco. Por ejemplo, en una mujer que pesa alrededor de 50 kilos, ¿no? Normalmente está entre 48, 46 kilos, 52, 54 kilos. Yo puedo empezar pues 50 miligramos de prednisona. Si yo empiezo con 50 miligramos de prednisona, voy haciendo reducciones de 10 miligramos cada 5 días. Entonces 5 días 50, 5 días 40, 5 días 30, 5 días 20, 5 días 10, y cuando llego a 10, terminan sus 5 días y que suspendan el medicamento. Si empezaron a 70, pues igual, reducciones de 10 cada 5 días hasta llegar a 10 y lo suspendo, dependiendo de la dosis inicial de la inicial. Entonces, el esteroide es muy, muy bueno para desinflamar nervios. Esa es parte del tratamiento. Y pueden agregar algún medicamento, como por ejemplo Núcleos MP Forte, que es un medicamento que regenera nervios dañados, no importa la causa. Entonces dan un medicamento para tratar de desinflamar el nervio, otro medicamento para tratar de regenerarlo o ayudar a su recuperación, y con eso tienen. Y el otro 50% del tratamiento es la terapia física. Pues 50% es el tratamiento médico y 50% es la terapia física. ¿Cuándo es lo ideal que inicie la terapia física? Lo ideal es entre el 7º y el 10º día. ¿Por qué? La parálisis facial, una vez que inicia, no inicia con su mayor severidad desde el principio, sino que se le empieza a checar la cara y el máximo de la parálisis va a llegar entre el 2º y el 3er día. Se va a estabilizar entre el 3º y el 5º, y entre el 5º y el 7º va a empezar la convalecencia. Entonces, sí es muy importante que iniciemos el tratamiento médico lo más pronto posible. La mejor ventana pues son las primeras 72 horas. Pero la terapia física formal, formal con electroestimulación, etcétera, esa entre el 7º y el 10º día. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de que inicien la terapia física antes? ¿La atrofia muscular? No, la atrofia. Que tienen un nervio que se está inflamando y ustedes lo están estimulando, pues se inflame más, se dañe más, porque todavía está en ese proceso. En cambio, por eso esperamos a que el proceso se haya detenido, ya esté en convalecencia, para asegurarnos de que nuestra terapia no le vaya a hacer más daño. Estoy hablando de la terapia física formal, no por ejemplo de los ejercicios de la terapia de espejo, así se llama, ¿no? De gesticular 20 minutos al día, al menos 2 o 3 veces frente al espejo, o hacer ejercicios como soplar con un popote en un vaso de agua, inflar globos. Esos no hay ningún problema, esos los puede iniciar desde el primer día. Pero yo hablo de la terapia física formal, con electroestimulación y todos los aparatos que utilizan los rehabilitadores para terapia física en parálisis. Ahora, tienen un paciente que llega después de la ventana de 72 horas, ¿qué hacen? ¿Le dan tratamiento o no le dan tratamiento? Sí, denle tratamiento, porque la gran mayoría no va a llegar a las 72 horas, va a llegar días después, cuando vio que el día que le recomendaban no funcionó, cuando vio que ya tiene 3 piquetes de doloretroiol y no valió. Entonces, obviamente sí, lo que le deben decir es que mientras más pronto se inicie el tratamiento, el pronóstico suele ser mejor, y mientras más tardíamente se indica el tratamiento, pues el pronóstico es mejor. Y que de todos modos hay que esperar, porque ¿cuál es el tiempo aproximado de recuperación? De varias semanas,
de varias semanas. Entonces, e incluso la ventana neurológica para determinar, ok, así quedó, es de entre 6 y 8 meses. Claro, si a las 4 semanas ya está bien, excelente, ¿no? Que mejor, mientras más pronto se recupere, mejor el pronóstico. Pero si a las 4 semanas todavía no está al 100, no se asusten. La ventana neurológica es muy amplia. Ventana neurológica es el tiempo que esperamos para ver cambios positivos de una enfermedad neurológica. Entonces eso hay que decírselo al paciente, ¿no? Que tengan paciencia. Y una cosa muy importante, una vez que hay una parálisis facial, la probabilidad de tener otra parálisis facial es mayor en esa persona. Entonces hay que ver también qué está pasando, por qué se le está paralizando la cara. Hay eventos que están asociados a estrés. Se cree que lo que ocurre es que con el estrés hay microhemorragias de los vasos nervosos y eso afecta el nervio. Esa es la teoría. En pacientes también diabéticos o hipertensos, la probabilidad de una parálisis facial pues es mayor, ¿no? Y ahí pues hay que controlar sobre todo pues la enfermedad de base, ¿no? Pero, si es diabético, que esté bien controlado. Si es hipertenso, que esté bien controlado. Pero eso es por un EBC, ¿no? ¿Cómo? La parálisis cuando se presenta un EBC. Puede, un EBC puede dar una parálisis facial, sí, claro. Es que no se supone que había la escala de Cincinnati que decía uno de su punto es la desviación de la parálisis facial lateral. Bueno, pero ahí ya estás hablando de alteraciones corticales. Alteración cortical por alteración en el área motora primaria, ¿no? Que a veces, ¿recuerdan el homúnculo? La representación topográfica en el área motora. ¿Recuerdan cómo está la cara? Bueno, pues si esa área de la cara se altera, pues vamos a tener una parálisis facial. Que normalmente cuando es por un EBC, como dice Daniel, es raro. Si es un EBC, pues se tapó, y es el área afectada. ¿Qué arteria se va a tapar? La cerebral media. Muy bien, la cerebral media. Difícilmente solo va a estar la cara. De hecho, cuando es por un EBC a nivel cortical, es más probable que se afecte nada más el cuerpo y se respete la cara. Y de ahí lo que sigue en frecuencia pues es que ambas estén alteradas. Pero lo menos frecuente en un EBC cortical es que nada más se afecte el área de la cara cuando es por EBC, ¿no? A nivel cortical. Doc, ¿y cuál es la incidencia en pacientes